Buenas noches a todas las personas que se conectan por acá. Hola, buenas noches Atlanta Time News. Saludos a William Echeverría, saludos a Daniela González, saludos a esas personas que se están conectando como siempre para ver estos ciclos de Bolívar con el ingeniero Álvaro Muñoz. Hoy vamos a tener, por supuesto, un ciclo muy interesante y diferente a lo que hemos tenido en ocasiones anteriores, pero no quiero dejar pasar, antes de comenzar y conectarnos con Álvaro en nuestro ciclo número 11, quería, por supuesto, darles las gracias a las personas que siempre nos acompañan y que son parte de la familia Time News Group y de Orlando Time News. Estamos hablando de American Property Claim, que ellos, si usted tiene algún problema con daños en su casa con agua, usted lo puede llamar a ellos y ellos perfectamente lo pueden ayudar a contactarse con su seguro y que le puedan responder y garantizar de la mejor manera un servicio adecuado. También estoy hablando de Rosy Guzmán Realtor. Estamos hablando de Seguros Caracas, la gente que está en Venezuela y que necesita seguros, asegurar a sus familiares con Seguros Caracas a través de César Caldera. Pueden hacerlo. También la gente de Melao Bakery, grandes amigos y aliados, la mejor comida puertorriqueña extraordinaria. También estamos hablando de Promet, cobertura de Obamacare. Ahorita en estos momentos que están todas las compañías, por supuesto, y todas las personas haciendo su seguro de salud. Y también quería hablarles de un espacio importante que abrimos en la plataforma de Orlando Time News, y es para todos esos emprendedores y personas, empresarios, que tienen que ser reconocidos. Y estamos hablando de un segmento que se encuentra en el periódico digital, como es Héroes Hispanos. Ese título de Héroes Hispanos. Los invito para que ustedes conozcan a todas esas personas emprendedoras que día a día trabajan para un futuro mejor. Bueno, vamos a darle la entrada por acá a Álvaro. Vamos a conectarnos con él. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, César. Aquí Bueno, estamos, 8 de la noche, sí, señor. como lo hacemos cuando nos toca presentar este conversatorio. Así es, y bueno, muy contento porque además que hoy estamos haciendo un ciclo diferente, con una información distinta y muy agradable para el conocimiento de muchas personas que no saben y que conocen esa trayectoria, por supuesto, de Simón Bolívar, pero todos esos honores, ¿me entiendes? Y todos esos nombres que donde se encuentra el nombre de Simón Bolívar. Así que, bueno, hoy vamos a hablar, hoy es nuestro capítulo número 11, Álvaro, ¿ah? Capítulo número 11, y quiero, por supuesto, como siempre, agradecerte ese tiempo que tú te tomas en difundir toda la información en los Estados Unidos, anécdotas y de Simón Bolívar. Así que bienvenido. Gracias César, un saludo para ti y un saludo para todos los amigos que están presentes en este conversatorio, que toman un minuto de su tiempo para acompañarnos y deleitarse con nuestra conversación. Sí, y además tengo que decirte que tengo envidia hoy, Álvaro, por esa gorra que tú tienes. Es de singular importancia para mí, la tengo con mucho orgullo. Así es, así es. Y Ajá. bueno, hoy vamos a hablar del submarino nuclear SSBN 641 Simón Bolívar, US Navy. Quisiera que nos comenzaras hablando del submarino, pero por supuesto dándonos una introducción. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Ok, esa es la introducción que tiene el tema de hoy. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó entre el Oriente y el Occidente la famosa Guerra Fría. Correcto. Una guerra que pujaba por ver quién era el más poderoso, quién era el que podía controlar al mundo. Y con esa Guerra Fría se hizo mucho avance en la industria militar, y uno de los avances fue en la industria naval. Para esa época, a partir del año 57, ya se habían diseñado unos submarinos de propulsión nuclear en el US Navy de los Estados Unidos. Estos submarinos de propulsión nuclear no tenían sino la necesidad de mantenerse en el mar permanentemente, porque estaban utilizando como combustible para la propulsión de sus máquinas un elemento nuclear,
ya no el diésel, ya no el fuel oil, que era lo que se estaba utilizando para la época. De manera que se logró un avance en ese diseño y se construyeron una serie de submarinos de diferentes clases, las clases George Washington, la clase Benjamin Franklin, la clase James Madison, la clase Lafayette y la clase Ethan Allen, que utilizaba la propulsión nuclear para sus submarinos. Estos submarinos, que fueron en cantidad de 41, fueron denominados los 41 por la libertad. Lo llamaban en inglés The 41 for Freedom. Eran 41 submarinos que ellos diseñaron entre el año 57, diseñaron y construyeron entre el año 57 y el año 59 con propulsión nuclear. De la clase Benjamin Franklin se hicieron 12 submarinos, entre ellos el submarino Simón Bolívar. Extraordinario, extraordinario. Hablemos un poquitico también, Álvaro, de la tradición naval cuando los navíos, las embarcaciones se tiran, se lanzan, ¿no? ¿Cuál es esa tradición? Sí, esa tradición naval consiste en que una dama, empuñando una botella de champán, golpea la popa del navío, en este caso del submarino, para lanzarlo al mar. El 22 de agosto de 1964, el presidente Lyndon Johnson se movilizó hasta Newport News, en Virginia, para lanzar al mar el submarino Simón Bolívar. El señor Thomas Mann y su esposa fueron seleccionados como los sponsors para ejecutar esa tradición naval. La señora Mann, la esposa de Thomas Mann, fue la que golpeó con la botella de champaña la popa del submarino Simón Bolívar para lanzarlo al mar. Esa tradición es una tradición no solamente del Navy americano, es una tradición mundial y no es solamente de navíos militares, es para navíos de cualquier tipo, pues, transatlánticos, barcos mercantes, barcos pesqueros, todos utilizan, ellos se construyen en un dique seco. Correcto. Durante la construcción, el dique está totalmente seco para que tengan acceso todos los empleados y todo, y de vez en cuando, para las pruebas de calidad del navío que están construyendo, ese dique se llena de agua y se le mira el comportamiento en el mar. Se vuelve a sacar el agua y continúa el dique seco hasta que esté listo. Una vez que esté listo, se hace una rampa para que esta señora golpee, la designada golpee de acuerdo a la tradición naval el barco y el barco vaya al mar y ese barco ya no vuelve a salir más del mar hasta que no necesite una reparación mayor o algo, ya está dentro del mar. Esa es la famosa tradición naval que acompañó al lanzamiento de este submarino Simón Bolívar el 22 de agosto de 1964. Extraordinaria esa información, Álvaro. Y te quiero también preguntar, entre otras cosas, sé que hay un miembro del Congreso que dijo unas palabras para la escogencia del submarino, sí, ¿verdad? Y yo correcto, que nos contaras ese pasaje. Sí, en esa época el fervor patriótico en los Estados Unidos está muy arraigado y ellos esperaban que este submarino recibiese el nombre de algún héroe americano o algo que estuviese relacionado con el país. Sin embargo, se escogió el nombre de Simón Bolívar y fue criticado por la prensa. ¿Por qué escoger el nombre de una persona extranjera que no es americana para bautizar un submarino de los más modernos, etcétera, etcétera? Este señor, representante del Congreso, defendió la posición y yo quiero leerles un poquito lo que este señor escribió. Sí, él escribió, él dijo, cuando se escogía el nombre del submarino, todos los nombres sugeridos tenían méritos para bautizar la nave, pero solo el nombre de Simón Bolívar representaba liderazgo, inteligencia, valentía, disciplina y sabiduría, pero sobre todo inmortalidad, como el poder de esta nave que cambiará el rumbo de la estrategia naval en el mundo. Esa expresión de ese representante americano fue muy aplaudida por la prensa,
porque hacía un reconocimiento al valor que el Libertador había demostrado en vida para tener méritos suficientes como para poder bautizar un navío, en este caso un submarino de propulsión nuclear de la Marina norteamericana. Claro, y con todos estos méritos que por supuesto tenía este submarino, ¿cuál fue su tiempo o la duración de navegación de este submarino? El submarino fue lanzado al mar en el año 64. Sin embargo, lanzarlo al mar no significa que ya entre en servicio, no, Sí, ya no, que entre, que sea comisionado al servicio, que esté en commissioning, como le llaman, correcto. sino que una vez que lo lanzan al mar, lo hacen para probar la calidad del barco, las pruebas de calidad, de los equipos, cómo funcionan y todo lo demás. Se le añaden nuevos equipos que son añadidos posteriormente por el requerimiento de un detalle que haya. Y en el año de octubre, en octubre de 1995, fue que este submarino fue comisionado para entrar en servicio. Estuvo en servicio durante 32 años. Cumplió especiales misiones en todo lo ancho del mundo, en los océanos del mundo estuvo haciendo sus misiones muy importantes, participó en muchos ejercicios navales. Recordemos que en los años hasta finales de los 90 se realizaba en Sudamérica una operación naval que era la operación UNITAS, donde participaba las fuerzas navales norteamericanas junto con países latinoamericanos como Venezuela, que participó durante muchos años en esta operación UNITAS. Y este submarino, en una de las operaciones UNITAS que participó, que eran ejercicios navales que se hacían anualmente, le tocó estar en el puerto de La Guaira, y una comisión del navío, el comandante de la nave y unos oficiales fueron a rendirle honores a Simón Bolívar en el Panteón Nacional y le pusieron su ofrenda floral correspondiente allí y le rindieron los honores a Simón Bolívar. Mientras ellos hacían su ejercicio, tuvieron tiempo para rendir honores al héroe del que ellos llevan el nombre en el navío. Y sé que hay una anécdota con el escudo de en el camarote de capitán, ¿verdad? Sí, Ahí. en el camarote del capitán siempre estaba un escudo de la familia Bolívar, el escudo que nosotros conocemos, el escudo de los Bolívar, y ese escudo estuvo durante los 32 años de servicio que estuvo el buque, adornando el camarote del capitán. Este submarino, Álvaro, sé que tenía dos tripulaciones. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, el submarino, por cuestiones de diseño y para maximizar su capacidad operativa, contaba con dos tripulaciones, no una tripulación como hasta ese momento tenían los submarinos, tenía dos tripulaciones, una que llamaban la tripulación azul y la otra la tripulación dorada. Cada tripulación estaba compuesta por 14 oficiales y 126 marinos. Qué increíble. De manera que esas dos tripulaciones se conjugaban para aumentar la eficacia y el rendimiento durante sus operaciones navales. Ahí no había error, ¿verdad? Ahí no había Para error. nada, no había momento para cometer un error porque ambas tripulaciones se conjugaban para cumplir con todo el rol de batalla que tuvieran que realizar. No, y el tamaño también, ¿no? O sea, el tamaño de ese submarino de verdad que no daba una tripulación tan grande, ¿no? Sí, ese es un submarino que tenía una longitud de 130 metros de largo, tenía 30 metros de ancho y estaba propulsado por un reactor nuclear. Por eso es un submarino nuclear. No porque las armas eran nucleares, era porque su propulsión era con combustible nuclear. Claro, claro. El reactor que utilizaba era un S5W, que era capaz de soportar las exigencias que este submarino tenía. El submarino pesaba o desplazaba, como lo llaman en términos navales, aproximadamente 6.500 toneladas. Era Sí. el peso total del submarino, era lo que él desplazaba. Sí. Y tenía una capacidad de sumergirse hasta 400 metros.
Muchas gracias, Álvaro, por esta información, porque déjame decirle a las personas que nos están escuchando que esa información yo se la solicité a Álvaro porque me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, Sí, también quiero explicar un poco el sí, significado del nombre del submarino. El submarino es SSBN-641. Esa es la identificación del submarino y su nombre es Simón Bolívar. correcto. La primera S es submarine, la segunda S sumergible, la tercera letra que es B, que es balístico, que usa misiles balísticos, en este caso de la clase Polaris, y la N, la última N de de SSBN, la N es de nuclear, De nuclear. que es propulsión nuclear. Entonces se identifica inmediatamente cuando se ve que el SSBN 641 es un submarino sumergible, en este caso repiten, pero lo hacen como costumbre, como tradición naval, y usa cohetes balísticos y es de propulsión nuclear. El número 641 Ahí, es el correlativo que ellos utilizan para la clasificación de sus navíos. extraordinario, extraordinario. Y claro, hay por acá su armamento de 16 misiles, me dijiste. Sí, él tenía capacidad, tenía 16 tubos para lanzar misiles polares y tenía 14 tubos para lanzar torpedos. Ok. Y hay algo ya, bueno, que habíamos conversado antes de conectarnos, que era el decommissioner, que lo hablaste ahorita, ¿sabes? Pero querías ahondar un poco más, pues, ¿no? Sí, Sobre este tema. como dijimos, el barco estuvo durante 32 años prestando servicio y una vez que los navíos salen de servicio, que se le llama, pasan al proceso del decommissioning, Decommissioner. lo van a sacar de servicio y esa parte de decomisionarlo, sacarlo de servicio, depende mucho del tipo de navío del que estemos hablando. En el caso de un submarino que tiene propulsión nuclear, el proceso de sacarlo de servicio, de desmantelarlo y de destruirlo implica un tiempo muy largo porque ellos tienen que cumplir con ciertas normas mundiales para el tratamiento del combustible nuclear, del del- átomo del- que utilizan para la propulsión nuclear. En el caso de los átomos que se utilizaban para la propulsión nuclear de estos submarinos, ellos se almacenaban en el estado de Iowa en Iowa. y desde la costa este de los Estados Unidos había que transportarlo con todas las medidas de seguridad hasta Iowa a unos almacenes subterráneos donde garantizaban en esos almacenes que podían estar 400 años sin producir una contaminación ambiental. Ese proceso no se hace a la rápida, tienen que hacerse cumpliendo unos parámetros, hay que hacer unos documentos, hay que hacer unas auditorías del material y en qué condiciones está, cómo lo llevan. Aparte de que cuando están decomisionando el barco, también utilizan el reciclar muchas de las partes que ese barco tiene, que ese navío tiene, que ese submarino tiene, muchas de las partes que puedan reciclar para ser utilizadas en otros navíos, ellos tienen que saber escogerlos, saberles hacer un tratamiento y el tiempo que eso tarda para el caso de los submarinos es mucho más largo que un navío de superficie. Por eso es que el proceso del decommissioning, el desmantelamiento y la destrucción del submarino Simón Bolívar se tomó poco más de 2 años. Ok. Mira, y por aquí me hace una pregunta nuestro amigo William Echeverría. ¿Por qué la figura de Bolívar es reconocida por las fuerzas militares de Estados Unidos? Importante, interesante pregunta. Bueno, en términos generales, ellos reconocen a los héroes de independencia en los Ok, países del mundo. Por eso ellos tienen mucho hincapié en que la principal tarea que hacen las fuerzas militares de los Estados Unidos es dar independencia a los países que ellos asisten.
De Claro, manera que el símbolo de Simón Bolívar, que fue el símbolo de la independencia de Sudamérica, porque a él lo llaman, en Estados Unidos lo llaman el libertador de Sudamérica. Es un símbolo de tanta magnitud, de tanto aprecio, de tanta consideración para las fuerzas militares de los Estados Unidos, que llega al punto de que lo tienen en un lugar tan elevado como pueden tener a George Washington. Aparte de que en las academias militares de los Estados Unidos, la estrategia que Bolívar utilizaba en los 1800, aún 200 años después, ellos la estudian y la analizan para ver cómo pueden actualizarla en actividades militares de este momento, de esta época. Esta es una de las razones más importantes de donde viene el reconocimiento y el honor y el tributo que le hacen a Simón Bolívar en los Estados Unidos. claro. Y bueno, quería yo, Álvaro, sé que, bueno, yo tengo la información que tú me pasaste, pero no sé si hay otro punto que tú quieras tocar. Estábamos hablando de que una vez que fue decomisionado el barco, una de las cosas que se rescataron fue ese Sí, escudo, el escudo de la familia Bolívar que adornaba el camarote del capitán, y ese escudo permanece en el Museo Naval de manera permanente. Cuando yo estuve en el Museo Naval, él me dijo, ese escudo va a estar allí de por vida, porque ese es un recuerdo de los más importantes que nosotros tenemos de la existencia de un submarino con el nombre de Simón Bolívar en el US Navy. hay una anécdota que estuvimos conversando, que creo que hubo alguna actividad en el Mar Caribe, ¿verdad? Con el submarino, No, algún tipo. el submarino Simón Bolívar estuvo en octubre del año 92 en Florida, en En Puerto Florida. Cañaveral. Y una de las Ok, fotos que adorna el post, si se le hace zoom, vemos atrás que hay un banner que claro. muestra, que dice SSBN 641 Simón Bolívar, y debajo no se lee bien por el zoom no lo permite, por la, por la calidad de la foto, Sí. dice que fue en Puerto Cañaveral, en Florida. Ese barco estuvo allí. Pero Entonces, quería relatarte lo que empecé a sí, conversar sí, de cuando sí. yo uso la gorra, De la gorra, sí. sí, cuando yo voy de viaje por tierra o en avión, en los aeropuertos, yo me la pongo y lo hago con el objeto de identificar personas que estén familiarizadas con el submarino Simón Bolívar. Otros me preguntan, ¿por qué ese submarino se llama Simón Bolívar? Y yo les explico, porque es un honor, un tributo que le hicieron al Libertador de Sudamérica, pero algunas personas que prestaron servicio militar en el US Navy y estuvieron en el submarino han venido hacia mí y se han identificado. Yo estuve en ese submarino, yo estuve en el año tal, en el año este, y yo tuve recientemente un viaje para Puerto Rico y la señora en el gate esperando por el vuelo, la señora me miró fijo a la gorra, yo le ayudé a que la leyera bien y después que la leyó, ella me dijo, mi hijo estuvo prestando servicio en ese submarino por 2 años y él tiene gratos recuerdos de ese submarino, me dijo en qué época estaba. En otra oportunidad yo estaba en Corpus Christi, Texas. Estaba en la barra del aeropuerto esperando por el vuelo y había pedido un agua mineral y de pronto la muchacha me trae una cerveza. Yo le dije, no, mira, yo te pedí un agua mineral. No, el señor aquel que está allá le acaba de brindar la cerveza. Él me dijo que le Oh, trajera wow. una cerveza. Que era, entonces yo veo al señor, le levanto la cerveza y le doy las gracias. Cuando él terminó de tomársela y pagó, se vino al lado mío y me dijo, yo lo hago porque yo estuve en ese submarino y me trajo muy buenos recuerdos cuando le vi su gorra. Qué lástima que yo no tenga una gorra porque yo la perdí, la del submarino. Esta gorra que yo tengo, Ajá. cuando Sí. yo visité el Museo Naval en Norfolk, Virginia, y les expliqué que yo estaba haciendo un libro y sobre los honores a Simón Bolívar en Estados Unidos y que este era uno de los honores que a él le habían brindado. Me atendieron muy bien el Departamento de Relaciones Públicas y al final de la visita me mostraron muchos documentos del submarino, me mostraron las tripulaciones, me mostraron muchas fotografías que yo las conservo en mis archivos y al final de la visita ellos me dijeron, te vamos a regalar esta gorra para que la tengas con orgullo sobre el submarino Simón Bolívar. Desde Oye, el qué año, desde el año 92
yo la tengo. Qué increíble. Yo siempre me sorprendo con todo esto, a pesar de que me estoy y te voy a hacer un poco de recuento de tu libro, por supuesto, pero siempre me sorprendo del alcance del nombre de Simón Bolívar. Es increíble. Increíble, se pierde de Se, vista, sí, se señor. pierde, se pierde de vista. Sí, sí, Y, sí, es verdad. y cuando las cosas se pierden de vista, eso es algo que todo el mundo debe saber y debe conocer, ¿verdad? Sí, sí, como Eh, no, indudablemente. Indudablemente que es un personaje histórico de claro, relevancia mundial, mundial, mundial. porque no solamente es reconocido en América, y cuando digo América, desde Alaska hasta la Patagonia, sino en Europa, en África, en cualquier rincón del mundo, saben quién fue Simón Bolívar. Así es. Bueno, y así mismo como le dijo el miembro del Congreso, ¿no? Que habló del liderazgo, inteligencia, valentía, disciplina y sabiduría, ¿no? Eso, Cuando cierto, cierto. Y sobre todo al final dijo inmortalidad. Porque inmortalidad, la figura de Bolívar nunca va a morir, así es, nunca va a que, morir, es inmortal. Y así entonces es, él defendió de esa manera, él dijo, no es que los otros no tenían, todos tenían mérito para llevar el nombre del barco, del submarino sí, en este caso, sí, pero cuando hablamos de Simón Bolívar tenemos que tomar en cuenta lealtad, disciplina, sabiduría y sobre todo inmortalidad, que es lo ajá, más importante que quiere demostrar este submarino, que es quien va a cambiar el rumbo del proceso de combate naval en todo el mundo. así es, así Sí. es, así es. Esa es la importancia, esa es la Y no, importancia mayor que él tiene. bueno, yo diría que, como dices tú, pues, o sea, es lo que vino a cambiar un poco la estrategia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, porque empezó por primera vez a usarse como propulsión del submarino o propulsión nuclear. Pero la serie Benjamin Franklin fueron 12 submarinos. Los 41 por la libertad eran de la serie Washington, de la serie Franklin, de la Correcto. serie Madison, de la serie Madison, Lafayette y de la serie Ethan Allen. Ethan Allen, correcto, correcto. Ethan Allen fue un guerrero de la guerra civil norteamericana, un patriota norteamericano de mucha preponderancia y lo tomaron en cuenta. Madison fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, James Madison, el almirante Lafayette, muy conocido en Sí, Francia y en los Estados Unidos, donde una de las ciudades importantes de Luisiana es Lafayette, correcto, y correcto. son parte de eso. Eran 41 submarinos y de la clase Benjamin Franklin, a la que pertenecía el submarino Simón Bolívar, eran 12 submarinos. Todos de propulsión nuclear. Que es Los de 41 por la libertad, sí. 41 por la libertad. Bueno, Álvaro, mira, extraordinario este ciclo. A mí me gustó mucho y sé que a todas las personas acá conectadas les gusta mucho por acá. Qué importantes recuerdos y la información que ha recordado el ingeniero entrevistado. Es decir, muy importante. Bueno, las personas, buenas noches, mis felicitaciones. Eh, quiero una gorra de esas por aquí, Norberto. Saludos, Norberto. Buenas noches a toda la linda audiencia también. ¿Dónde quedó el casco? Estaban preguntando por aquí. El casco del submarino. O sea, después No, eso lo destruye. No, no, no. Los cascos lo destruyen, el hull que llaman ellos, lo destruyen totalmente, no queda nada. En algunos casos, no en el caso del submarino Simón Bolívar, en algunos casos, con el material con que hacen el casco, ellos construyen a veces una escultura. Me la mostraron en el Museo Naval de algunos en construir una escultura. Y en otros casos, por ejemplo, quiero mencionar de que Okay. parte del acero que se recuperó en las Torres Gemelas cuando las destruyeron, parte de Sí. ese acero que se recuperó lo utilizaron para construir un navío que recientemente fue lanzado al mar, un Ah, patrullero de una belleza, no recuerdo el nombre del patrullero, pero ellos utilizaron parte de ese mineral, de ese acero que cero. lograron recuperar en buenas condiciones, que no estaba contaminado, ni estaba oxidado, ni no había corrosión, ni nada, lo utilizaron como elemento de construcción para ese navío. Pero cuando ellos lo desmantelan por completo
y lo destruyen totalmente, lo destruyen. Claro. Porque si ellos se ponen a guardar los cascos, tuvieran que tener un almacén inmensamente grande, de mucho precio, de mucho costo, para mantener eso que es inerte. Entonces ellos lo destruyen totalmente. En algunos casos hacen una escultura. Y yo vi varias esculturas allí. En el caso del Simón Bolívar lo que hicieron fue, vamos a recoger el escudo de Bolívar y a tenerlo en el museo. Ese fue el tributo que le rindieron al submarino. Extraordinario, Álvaro. Sé que estamos ya llegando al final de este capítulo, pero por supuesto quiero preguntarte, capítulo número 12. El número 12 es bueno porque voy a hablar sobre la ópera Simón Bolívar. Dos escritores de ópera en el mundo, en diferentes épocas, se han dedicado a escribirle una ópera a Simón. Y no son venezolanos, no son americanos, pero son personas que conocen el valor, que conocen el acto heroico de Bolívar, su dedicación de toda su vida para la libertad de pueblos, los pueblos de Latinoamérica, y le compusieron una ópera. Uno es un francés y una señora que irlandesa, pero es nacionalizada americana. Ese va a ser el capítulo número 2.